Microsoft Word 2010 nivel avanzado, sesión número 6. Tabla de contenidos. Las tablas de contenido sirven para ayudar al lector a encontrar lo que está buscando. Word 2010 llama tabla de contenido a lo que conocemos simplemente como índice o mal llamamos índice, y Word llama índice a lo que nosotros llamamos índice alfabético. Las tablas de contenido son muy útiles cuando estamos trabajando con documentos extensos. De un documento bien planificado y estructurado podemos extraer una tabla de contenidos que facilite enormemente la localización rápida de algún punto importante del documento. Objetivo: crear, insertar o eliminar, en este caso, una tabla de contenido. Contenido que revisaremos: escribir una tabla de contenido manualmente, crear una tabla de contenido en forma automática, marcar elementos utilizando los elementos de título integrados, crear una tabla de contenido desde la galería, crear una tabla de contenido personalizada y actualizar la tabla de contenido, eliminar una tabla de contenido. Escribir una tabla de contenido manualmente. Puede escribir entradas de una tabla de contenido y usar tabulaciones para agregar líneas de puntos o puntos con relleno entre cada entrada y su número de página para crear una tabla de contenido de una manera más rápida. Vea o vamos a ver cómo crear una tabla de contenido en forma automática. Se entiende que en este caso tengo un documento extenso con diferentes títulos y subtítulos. Vamos a marcar cada una de las entradas para nuestra tabla de contenido. En ese sentido, vamos a crear una tabla de contenido en forma automática manejando estilos. En nuestro caso seleccionamos como título, definición y características un estilo título 1. Vamos a ver cómo nos queda. Tiene sus propias características el estilo título 1, que va cambiando, por ejemplo, el tipo de letra y el color, como lo puedes observar. Se entiende que si se pierde la numeración, yo lo coloco manualmente. Entonces vamos marcando cada uno de los elementos que se verán o que serán parte de nuestra tabla de contenido. En nuestro caso, iremos colocando cada elemento. De esa manera podemos ir agregando los elementos para nuestra tabla de contenido colocándole título 1. Si los ítems tuvieran subtítulos, nosotros le colocaríamos un título 2, porque también podríamos manejar un título 3 dependiendo la cantidad de niveles. En ese sentido, nosotros hemos terminado, por ejemplo, en este caso, de colocar las entradas para la tabla de contenido. Vamos a ubicarnos al inicio del documento, puesto que la tabla de contenido siempre se presenta al inicio. Se entiende que vamos a dejar una página en blanco. Nos estamos ubicando al inicio del documento y como ya es principio básico, un control en Enter genera un corte de página. Estamos en la página 2, dejando la primera página en blanco, a la cual nos regresamos presionando control inicio. Aquí es donde vamos a colocar nuestra tabla de contenido. Vamos a ir a la opción referida a referencias o a la ficha referencias y vamos a seleccionar tabla de contenido, eligiendo específicamente el segundo modelo de tipo de tabla de contenido, aquella que me presenta como título la palabra tabla de contenido independientemente. Pulsamos clic y, como puedes observar, aparecerán todas las entradas que habíamos considerado. Actualizar una tabla de contenido. ¿Qué pasaría si nosotros, en razón de nuestro documento, seguimos agregando mayor cantidad de títulos para nuestro documento? Por ejemplo, vamos a colocar este título como un elemento más para nuestra tabla de contenido, al cual le damos el estilo título 1, y como ya es sabido, tendríamos que colocarle manualmente el número 4, que es correlativo con relación de los otros puntos. Regresamos a nuestra página inicial y nos damos cuenta que hay un elemento denominado actualizar tabla de contenido, puesto que la última entrada señalada no está mostrándose en nuestra tabla de contenido. Cuando pulsamos clic en actualizar la tabla, automáticamente se generarán dos opciones:
actualizar solo los números si es que ha cambiado la posición de cada uno de los temas en razón de las páginas, o actualizar toda la tabla. En nuestro caso vamos a decir actualizar toda la tabla, puesto que nosotros insertamos o agregamos una nueva entrada a partir de su selección. Pulsamos clic en aceptar y definitivamente acabamos de añadir un elemento más o un título más para nuestra tabla de contenido. No olvidar que un elemento de la tabla de contenido nos sirve como un índice que nos permite vincularnos a dicho tema con solo seguir el vínculo pulsando control clic. Es bastante rápido ir hasta ese punto. Eliminar una tabla de contenido. En la ficha de referencia, en el grupo tabla de contenido, haga clic en la opción tabla de contenido. Y en la opción de tabla de contenido está el botón quitar tabla de contenido para hacer desaparecer la tabla de contenido que habíamos creado. Observemos y está desapareciendo. No olvides que para volverla a agregar basta con seleccionar tabla de contenido y seleccionamos el segundo modelo.